el tema de trabajo y energía. Concepto de trabajo. ¿Qué es trabajo? Si observamos la imagen, esas tres imágenes que estamos viendo, y nos planteamos las tres situaciones, es un chico que quiere desplazar una caja. Para desplazar esa caja ejerce una fuerza sobre la caja. En la primera imagen, la de la izquierda, la imagen A, pues nos imaginamos que está haciendo un gran esfuerzo y no es capaz de moverla. En la imagen B nos podemos imaginar que ha cambiado la posición, ha atado una cuerda aquí, está ejerciendo la fuerza con la cuerda. Digamos que esa fuerza la ejerce con mayor comodidad, pero no consigue tampoco desplazarlo. En la situación C, pues le ha puesto unas ruedas y a través de la cuerda ejerce una fuerza y consigue desplazar la caja. En nuestra vida cotidiana confundimos frecuentemente el concepto de trabajo con el trabajo de esfuerzo. Si cogemos unos libros en brazos o una caja que pesa mucho y estamos con ella un rato de pie sosteniéndola, estamos haciendo un gran esfuerzo, podemos sentir dolor o molestia en los brazos, pero no estamos haciendo trabajo, simplemente estamos haciendo una fuerza. En física se considera trabajo mecánico aquellas situaciones en las que existe una fuerza y que causa un desplazamiento. Luego se tienen que dar las dos situaciones, que haya fuerza y que esa fuerza además consiga realizar un desplazamiento. Si nosotros sostenemos unos libros en brazos y además nos movemos, nosotros con los libros en brazos sin moverlos con respecto a nuestro cuerpo, estamos haciendo una fuerza y nos estamos desplazando nosotros. Pero esa fuerza, la que yo hago con los brazos, no provoca un desplazamiento. El desplazamiento se provoca a través de mis piernas y la fuerza que actúa sobre las piernas, pero no sobre los libros. Por lo tanto, en esa situación, sobre los libros no se está produciendo un trabajo. Sí sobre mi cuerpo, pero no sobre los libros. Es el producto escalar de dos vectores, la fuerza ejercida por el desplazamiento. Eso es un producto escalar que lo estudiaréis en matemáticas. El símbolo de trabajo es la W, ese es el símbolo de trabajo. Matemáticamente, la primera expresión se puede desarrollar en módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Nosotros esa ecuación habitualmente la escribimos trabajo igual a fuerza por el desplazamiento por... no me deja escribir. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Desplazamiento, el término general, si os acordáis de cinemática, es incremento de R. Cuando nosotros lo que tenemos es un momento lineal, ese desplazamiento lo podemos cambiar a incremento de X, considerando que el movimiento se produce sobre el eje X. Y en este caso, incremento de R sería el término general de desplazamiento. Entonces, la fórmula que realmente nosotros vamos a usar es esta. Fuerza por el desplazamiento lineal en el eje X por el coseno del ángulo que forma. También podemos trabajar con un cuerpo que subimos, una grúa. Entonces, en este caso sería trabajo, fuerza, y en este caso, como cambiamos el eje X por el eje Y, pues simplemente S, o no hace falta que lo vamos a escribir con la Y, pero que entendamos que es el desplazamiento lineal. El trabajo es una magnitud escalar y su unidad en el sistema internacional es julio, abreviado con J mayúscula porque viene del nombre de un científico. Distintas situaciones con las que nos podemos encontrar. Ese señor que está trasladando un baúl por el suelo. Empuja el baúl en esta primera situación y ejerce una fuerza horizontal hacia la derecha.
y desplaza el baúl con ese desplazamiento horizontal y hacia la derecha. ¿Cuál es el trabajo que realiza? Pues el valor de la fuerza, el valor del desplazamiento y el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Como están los dos horizontales y hacia la derecha, pues el ángulo que forman esos dos vectores es 0. El coseno de 0 es 1, por lo tanto el número matemático sería fuerza por desplazamiento. La fuerza tiene que estar en newton y el desplazamiento tiene que estar en metros, para que el trabajo lo obtengamos en unidades del sistema internacional en julios. Vamos a al segundo dibujo, que era un poco la situación que habíamos planteado antes. Llevamos el baúl en brazos y para sostenerlo estamos haciendo esta fuerza, que será igual al peso del baúl. Cuanto más pese el baúl, más fuerza tendré que hacer yo para sostenerlo cogido en brazos. A la vez nos vamos moviendo, nos movemos nosotros, avanzamos desplazándonos por el suelo y este sería el vector desplazamiento. Entre esos dos vectores aquí hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el trabajo será el valor de la fuerza que hacemos, el desplazamiento realizado y el coseno de 90. Coseno de 90 es 0, por lo tanto, el trabajo que estemos realizando en esa situación serían 0 julios. Siguiente situación. Imaginaros que lanzamos el baúl por el suelo. Simplemente lo lanzamos, no lo estamos empujando, lo lanzamos. Ese baúl en unos pocos metros se va a parar. ¿Por qué? Porque la fuerza que está actuando es la fuerza de rozamiento, que ya la vimos en el tema anterior. La fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento. Si yo he lanzado el baúl por el suelo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento actúa paralela al suelo hacia la izquierda. Y el desplazamiento sería este. Si yo quiero calcular este trabajo, el que está realizando la fuerza de rozamiento, que es la que está actuando aquí, yo tendría el valor de la fuerza de rozamiento, el desplazamiento del baúl y el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Y ese ángulo, como son dos fuerzas horizontales de sentido contrario, es de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1, por eso nos queda este signo negativo aquí. Multiplicaríamos la fuerza en newton por el desplazamiento realizado en metros. Y en este caso tendríamos un valor negativo en el resultado. Luego de los tres casos de la línea de arriba, el primero nos va a salir positivo, el segundo nos saldría 0 y el tercero nos saldría negativo. En este último caso estamos desplazando el baúl por el suelo, pero le hemos atado una cuerda o con una barra y ejercemos esta fuerza y el desplazamiento va por el suelo, horizontal. Por eso, entre la fuerza y el desplazamiento tenemos este ángulo que forma. Y en este caso el trabajo sería el valor de la fuerza por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Esas serían las 4 situaciones que nos podemos encontrar. Si volvemos un poco hacia atrás, aquí en este primer dibujo observamos esas diferentes situaciones que nos podemos encontrar a nivel cualitativo, si se realiza o no se realiza trabajo. Recordamos que para que se realice trabajo tiene que haber una fuerza que provoque un desplazamiento. Con eso vamos a hacer los ejercicios 2, 3 y 4 de la página 232, que es una aplicación cualitativa del concepto de trabajo. En este primer ejercicio, el ejercicio 2 de la página 232, dice: ¿crees que realizas trabajo al levantar tu mochila desde el suelo hasta la altura en la que la sostienes? Realizas trabajo al levantar tu mochila. Pues si yo tengo aquí mi mochila, ejerzo una fuerza para levantarla. A la vez que la levanto, se está produciendo un desplazamiento, en este caso en vertical.
La fuerza que yo hago para levantar la mochila es vertical y hacia arriba, y el desplazamiento es vertical y hacia arriba. La fuerza que yo estoy haciendo tiene que ser como mínimo igual al peso, vertical y hacia abajo, para conseguir vencer la gravedad y desplazar. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento efectuado por esa fuerza y por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. En este caso el trabajo sería la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 0, que es 1, por lo tanto me quedaría eso. Luego sí que se realiza un determinado trabajo, ¿en función de qué? Pues de la fuerza que yo haga, que será dependiendo del peso que lleve la mochila y los metros que yo la eleve. Pero en cualquier caso sí que se realiza trabajo. Dice el ejercicio 3, ¿realizas trabajo cuando subes la escalera con la mochila a cuestas? Para subir la escalera, vamos a suponer que estamos, esta es la escalera y nosotros vamos con la mochila aquí y vamos subiendo. Para elevarnos tenemos que hacer una fuerza vertical y hacia arriba, aunque sea pequeña, puesto que cada escalón es pequeño. A la vez estamos haciendo un desplazamiento. Por lo tanto, sí que se realiza un trabajo porque estamos realizando una fuerza y un desplazamiento, los dos verticales y hacia arriba. Por lo tanto, nos quedaría una fuerza igual a nuestro peso más el peso de la mochila, los metros o centímetros que nos elevemos por el coseno del ángulo que forman, que es 0. Coseno de 0 sería 1 y nos quedaría eso. La fuerza que hacemos equivalente a el peso total de nuestro cuerpo con la mochila para vencer el peso, la fuerza de atracción de la Tierra y los metros que nos vamos elevando. Este sería el ejercicio 4, que dice responde verdadero o falso y justifica tu respuesta. Al realizar un esfuerzo muscular siempre se realiza trabajo. Pues ese apartado A, esfuerzo muscular, no es lo mismo que trabajo, es falso. Un esfuerzo muscular es, pues, lo que hemos visto ya en este vídeo varias veces, sostener en brazos un baúl, unos libros, empujar la pared. Yo me puedo poner y hacer una fuerza enorme contra la pared, que me duelan los brazos, pero estoy haciendo un gran esfuerzo muscular, pero no realizo trabajo, porque hay fuerza, pero no hay desplazamiento. Por lo tanto, cuando haya esfuerzo muscular, se estará realizando una fuerza, pero eso no implica que se realice trabajo. Para que se realice trabajo tiene que haber también desplazamiento. Nuestros brazos realizan trabajo cuando desde el supermercado hasta nuestro hogar transportamos la bolsa de la compra. Si yo voy pues con la bolsa de la compra aquí sujeta del brazo y voy andando, pues me estoy desplazando porque se mueven mis piernas y nos desplazamos en horizontal, en este caso a la derecha. Para sostener la bolsa yo estoy haciendo una fuerza vertical y hacia arriba igual al peso de la bolsa. En este caso la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Luego el trabajo, que es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, en este caso este ángulo es de 90 grados. Coseno de 90 grados es 0 y el trabajo realizado es 0. Por lo tanto, la segunda también sería falsa. C. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Nosotros este curso aún no hemos visto energía, sí que lo habéis visto en cursos anteriores y justo esto es la definición de energía. Nosotros lo repasaremos en la tercera parte del tema y esa es la definición de energía.
¿Cómo la repasaremos? Pues bueno, aquí de momento es verdadera. Verdadera. D. Realizamos un trabajo cuando empujamos fuertemente contra una pared. Pues lo he dicho yo antes como ejemplo. Eso también es falso. Cuando empujamos fuertemente contra una pared, lo que estamos realizando es fuerza. Pero no, a no ser que tiremos la pared, en principio no hay desplazamiento, por lo tanto no se realiza trabajo. Después de haber empezado con estos 3 primeros ejercicios a nivel cualitativo, vamos a pasar, después de haber visto todas las posibles situaciones de trabajo, vamos a pasar a hacer estos ejercicios numéricos de la página 233, 234 y 235. Calcula el trabajo que realiza cuando subes una caja de 10 kilogramos hasta una altura de 12 metros. Luego yo tengo una caja que tiene una masa de 10 kilogramos y lo quiero subir, vamos a subir hasta a una altura de 12 metros. Lo vamos a desplazar desde aquí, desde el suelo, desde donde sea, pero lo subimos 12 metros. Ese es el desplazamiento que vamos a realizar ejerciendo una fuerza. Y esa fuerza tenemos que hacerla vertical y hacia arriba y tiene que ser como mínimo igual al peso para vencer la fuerza de la gravedad. A su vez, el desplazamiento es vertical y hacia arriba y ese será el desplazamiento que efectúa la fuerza. Si aplicamos la fórmula del trabajo, fuerza realizada, desplazamiento y coseno del ángulo que forma. Hemos dicho que la fuerza para elevar una caja de 10 kilos será igual a su peso y tenemos que calcular el peso. 10 por 9,8 y ese peso son 98 newton. Pues el trabajo será la fuerza realizada igual al peso, 98, los metros que desplaza esa fuerza será 12 por el coseno de 0. Y multiplicando me da un trabajo de 1176 julios. Repasamos unidades. Fuerza siempre en newton, el desplazamiento o espacio recorrido en metros y el trabajo en julios. Dice el ejercicio 7 de la página 236. Explica si realizas trabajo o no cuando levantas tu mochila del suelo. Pues si yo levanto mi mochila del suelo, ya lo hemos visto, hacemos una fuerza vertical y hacia arriba y esa mochila experimenta un desplazamiento vertical y hacia arriba. Por lo tanto, sí que realizamos un trabajo que será igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que será el coseno de 0. Por lo tanto, sí que realizamos trabajo. En el apartado B dice que esperamos al autobús en la parada cargando tu mochila. Pues si yo estoy esperando al autobús, tendré la mochila aquí en la espalda, no hay ningún tipo de desplazamiento, por lo tanto no se realiza trabajo porque no hay desplazamiento. En el apartado C dice que subimos las escaleras con la mochila. Pues ya he repetido porque ya lo hemos hecho antes. Si yo subo las escaleras, pues tenemos que hacer una fuerza vertical y hacia arriba y un desplazamiento también en cada escalón vertical y hacia arriba. Luego estaríamos en el mismo caso que en el apartado A. Por lo tanto, sí que se realiza trabajo. Hay fuerza y desplazamiento en la misma dirección. Empujas con fuerza la pared de tu habitación.
Pues no. ¿Por qué? Porque si empujo la pared de la habitación hay fuerza, pero no hay desplazamiento. Luego tenemos ejemplos prácticamente ya repetidos. Pasamos al siguiente. Dice el ejercicio 8 si un trabajo puede ser negativo. Claro que puede ser negativo. Esa sería la fuerza, se refiere al módulo de la fuerza, al valor de la fuerza, siempre va a ser positivo. Esto, incremento de x, es el desplazamiento, el valor también que va a ser positivo. Pero el coseno del ángulo sí que puede ser negativo. Por ejemplo, si yo lanzo un objeto, el cuaderno por el suelo, un balón, y se desplaza en esa dirección, la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento. Por lo tanto, el desplazamiento sería este hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Eso sería un ángulo aquí de 180 grados. El coseno de 180 grados es -1. Si nos encontrásemos cualquier otra fuerza que vaya en esa dirección y ese sentido, por ejemplo una fuerza de frenado del coche, de la bici, pues también formará un ángulo cuyo coseno va a ser negativo y por lo tanto el trabajo va a ser negativo. En la página 234 nos dice que calculemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cuando arrastramos un bloque de 30 kilogramos de masa una distancia de 4 metros sobre un suelo horizontal. Y nos da el coeficiente de rozamiento. Si yo tengo un suelo horizontal, tengo un bloque. Si repasamos las fuerzas, tema de fuerzas, tenemos una fuerza vertical y hacia abajo, que es el peso, una fuerza vertical y hacia arriba, la normal. Cualquier cuerpo que tenga masa tiene peso. Cualquier cuerpo que esté apoyado sobre una superficie tiene una fuerza de reacción del plano sobre el cuerpo, que sería la... Al arrastrarse por el suelo hay un rozamiento contrario al movimiento, que sería la fuerza de rozamiento. Esas son las tres fuerzas que actúan, en este caso, sobre este cuerpo que, bueno, dice que lo arrastramos, por lo tanto tendría que haber una cuarta, la fuerza que yo hago para arrastrarlo. Yo podría calcular el trabajo de cada una de ellas, el trabajo de la fuerza que hago para arrastrarlo, la fuerza el trabajo del peso, etcétera, etcétera. En este caso solo me dice que calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pues será la fuerza de rozamiento por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman la fuerza, en este caso la de rozamiento, y el desplazamiento. El desplazamiento, por lo que dice el enunciado, es así. Por eso el ángulo que forman es de 180 grados. Lo voy a desplazar 4 metros, pero lo que no tengo es la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que recordar del tema de dinámica que fuerza de rozamiento es mu por la normal. En el eje vertical hay equilibrio y la normal es igual al peso. Y el peso es masa por gravedad. Estos tres pasos ya estaban estudiados y aprendidos en el tema de dinámica. El peso será 30 por 9,8 y el peso será 294 newton. Por lo tanto, la normal también es 294 newton. Y la fuerza de rozamiento es igual a 0,1 por 294 y la fuerza de rozamiento es 2,94 newton.
Entonces, estos 3 pasos de dinámica los hemos tenido que hacer para encontrar la fuerza de rozamiento que tenemos ahora que sustituir aquí. 2,94. El desplazamiento 4 metros y el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es de 180. Y todo eso nos da un trabajo de rozamiento de 11, menos, perdón, 11, uy madre, 11,76. 11,76 porque se me ha quedado ahora. 11,76 julios. Ese sería el trabajo. Negativo porque es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Pasamos al último ejercicio de esa página, el ejercicio número 11. Puede ser nulo el trabajo si no lo son la fuerza o el desplazamiento, pues ya lo hemos visto. El trabajo es la fuerza ejercida, desplazamiento realizado y el coseno del ángulo que forma. Que no sea nula la fuerza, pues la fuerza para sostener una bandeja llena de platos, de vasos. Hacemos una fuerza, esa fuerza vertical y hacia arriba. Y una persona que lleva la bandeja de un sitio a otro. Pues tenemos la fuerza de color verde, el desplazamiento de color rojo y el ángulo que forman, fuerza para sostener la bandeja, el desplazamiento por el suelo, forman un ángulo de 90 grados. Al calcular el trabajo realizado sería la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 es 0 y 0 al multiplicarlo por la fuerza y el desplazamiento supone un trabajo de 0 julios. Es verdad que estamos haciendo un esfuerzo para sostener la bandeja y a la vez vamos caminando y hay un desplazamiento del cuerpo de la persona, pero no sobre la bandeja. Por lo tanto, el trabajo realizado en ese caso es nulo y sí que hay fuerza y sí que hay desplazamiento. Página 235. El ejercicio 12 dice: calcula el trabajo que realizas cuando arrastras un baúl una distancia de 5 metros en un suelo horizontal sin rozamiento, aplicando una fuerza de 100 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Luego tenemos un suelo, tenemos aquí un baúl, vamos a imaginarnos ese baúl, y lo arrastramos 5 metros. Ese es el desplazamiento que vamos a efectuar con el baúl. Ejercemos una fuerza de 100 newton. Si esta es la horizontal, dice que la fuerza forma 30 grados con la horizontal. Y aquí estaría el desplazamiento, puesto que lo arrastramos por el suelo. No hay rozamiento y me dice que calcule el trabajo. Pues el trabajo será la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forma. Era de 100 newton. Todos los valores en las unidades del sistema internacional y sustituyendo me quedaría la fuerza 100, el desplazamiento 5 y el coseno del ángulo que forman 30 y eso me daría 433 julios. Trabajo realizado para arrastrar ese baúl 5 metros haciendo una fuerza de 100 newton y ese ángulo de 30. Y en la fórmula tenemos los 3. Dice el ejercicio 13. Un transportista arrastra un fardo por el suelo una distancia de 10 metros, sin rozamiento.
aplicando una fuerza mediante un cable que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Si se produce un trabajo de 1273 julios, ¿qué fuerza ha aplicado? Pues tenemos un suelo horizontal, vamos a suponer un fardo, un paquete que va a arrastrar por el suelo. Lo va a arrastrar un espacio de 10 metros, ese es el desplazamiento del fardo. Aplica una fuerza con un cable que va a formar, si esa es la horizontal, la fuerza aquí llevará un cable, de manera que esa fuerza sobre la horizontal, sobre ahí, sería 45 grados. Me da el trabajo que realiza 1273 julios y lo que me pide es el valor de la fuerza. Volvemos a aplicar el concepto de trabajo, fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso tenemos el trabajo 1273 julios, unidad del sistema internacional. La fuerza es lo que me pide. Se desplaza 10 metros. También está en el sistema internacional y el coseno del ángulo es el coseno de 45. Si despejamos de ahí la fuerza, me dará 180 newton. Pues esa es la fuerza que ejerce el transportista con ese ángulo de 45 grados con el suelo para arrastrar el fardo. Ejercicio 14 dice, una operaria traslada un bloque de 50 kilogramos de masa una distancia de 5 metros en una superficie horizontal y sin rozamiento, mediante un cable que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si la operaria aplica una fuerza equivalente al peso del cuerpo, calcula el trabajo realizado. Luego tenemos otra vez un suelo horizontal, bueno, no me ha salido muy horizontal, pero es horizontal. Tenemos aquí un cuerpo de 50 kilogramos, 50, que lo va a arrastrar 5 metros. Ese es el desplazamiento que va a realizar con ese bloque, mediante un cable que forma un ángulo de 30 grados. Luego, si ese es el centro de gravedad, esa fuerza aplicada a través de un cable forma 30 grados con la horizontal. Con la horizontal, que es donde se va a producir el desplazamiento, porque el desplazamiento es por el suelo. El ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es de 30 grados. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice así una frase al final. La operaria aplica una fuerza equivalente al peso. No nos da la fuerza, pero nos dice que la fuerza es igual al peso. Vale, pues yo el peso lo puedo calcular. Masa por gravedad, que será 50 por 9,8. Y 50 por 9,8 me da 490 newton. Ese es el peso. Pues la fuerza que hace la operaria es 490. Tengo la fuerza, tengo el desplazamiento y tengo el ángulo. Pues si calculo el trabajo, o sea, la fuerza 490. Los metros 5 y el coseno de 30. Y el trabajo será 2121,76 julios. Ese es el trabajo que realiza esta operaria para trasladar el bloque por el suelo. En el ejercicio 15 dice que indique qué trabajo se realiza en cada uno de esos casos. Una fuerza de 6 newton desplaza su punto de aplicación 3 metros. Es verdad que no está diciendo en qué dirección. Entonces vamos a suponer que la fuerza se realiza así, 6 newton, y el punto de aplicación se desplaza así.
y en este caso se desplaza 3 metros. En los tres casos tenemos que aplicar la misma fórmula. El trabajo sería 6 por 3 por coseno de 0 y serían 18 julios. En el caso B, la fuerza aplicada, vamos a suponer la misma situación, que la fuerza aplicada es de 12 newton y que se desplaza 0,5 metros. Pues entonces en este caso el trabajo será 12 por 0,5 por el coseno de 0 y el trabajo será 6 julios. Y en el caso C, si me vuelvo a plantear de la misma manera, pues la fuerza es de 10 newton, 10 newton, y el desplazamiento ahora son 10 milímetros. Y 10 milímetros lo tengo que pasar a metros, que sería este. Y el trabajo será 10 por 0,01 y por el coseno de 0. Y eso me da 0,1 julios. Suponiendo que era así, y si no, pues nos tenía que haber dado el ángulo. En este bloque que hemos hecho 3 ejercicios en los que la fuerza formaba un determinado ángulo con el desplazamiento, y en este último pues hemos supuesto, al no decir nada, que el ángulo era 0 en las 3 situaciones. Si volvemos a nuestro PowerPoint, estábamos ahí y en la última diapositiva, en esta nos pone ejercicios finales. En este caso serían ya de la página 246. Todos esos ejercicios en los que volvemos a repasar el concepto de trabajo. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ejercicios finales sobre el concepto de trabajo. Dice el ejercicio 3 de la página 246 en cuál de las ilustraciones o situaciones que estáis viendo se está realizando trabajo y en cuáles no. En la situación A, que no estamos viendo, es una persona que está empujando una caja. Entonces, está ejerciendo una fuerza porque está empujando esa caja y por la imagen, porque se ve aquí unas rayitas, pues la está desplazando. Por lo tanto, si se realiza fuerza y hay desplazamiento, sí hay trabajo. Porque hay fuerza y desplazamiento en la misma situación. En la imagen B hay un chico que va caminando con su mochila a la espalda. Por lo tanto, en este caso, él se está desplazando y con su espalda está haciendo una fuerza para que la mochila no se caiga. Como son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, no hay trabajo, no se está realizando trabajo. En el ejercicio C, o en la imagen C, estamos viendo al chico que está levantando una bolsa con fruta del suelo hacia arriba. Por lo tanto, hace una fuerza vertical hacia arriba para subir la bolsa. Hay fuerza y desplazamiento en la misma dirección, por lo tanto, sí hay trabajo. Y en la imagen D, el chico tiene la bolsa en brazos. Luego, ya lo hemos visto, ejerce una fuerza
igual al peso para vencer la fuerza de la gravedad y que la bolsa no se caiga, pero no se está realizando desplazamiento. Por lo tanto, no hay trabajo. De las 4 ilustraciones tenemos 2, la A y la C, en la que sí hay trabajo, porque hay fuerza y desplazamiento, en este caso en la misma dirección y en el mismo sentido. En el ejercicio 5 dice que una fuerza de 10 newton actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. Por lo tanto, plano horizontal, aquí tenemos un cuerpo que actúa, sobre él actúa una fuerza de 10 newton que se desplaza en la misma dirección. Entonces, fuerza ejercida de 10 newton y el desplazamiento en la misma dirección estaría ahí. Y se desplaza 25 metros. Me pide el trabajo realizado. Pues el trabajo será la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forma, que será 10 por 25 por el coseno de 0. Y ese trabajo da 250 julios. Ese es el trabajo realizado por una fuerza de 10 newton para arrastrar, para desplazar ese cuerpo 25 metros. ¿Qué trabajo realizas cuando subes una bolsa de la compra cuya masa es de 4,5 kilogramos desde el suelo hasta el mostrador, que está a una altura de 90 centímetros? ¿Qué trabajo has realizado para trasladar esa bolsa por el pasillo de tu casa? Vamos a la primera pregunta. Tenemos la bolsa de la compra. Vamos a suponer que la tenemos en el suelo. Esa es la bolsa de la compra. La masa es de 4,5 kilogramos. Para subirla desde el suelo hasta el mostrador, vamos a suponer que aquí estaría el mostrador, tenemos que hacer una fuerza vertical y hacia arriba, como mínimo igual a la de su peso. Para vencer la fuerza de la gravedad, vertical y hacia abajo iría el peso. En este caso lo desplazamos hasta el mostrador y dice el enunciado que esa altura es de 90 centímetros. Esta unidad no está en el sistema internacional, que sería metros, 0,9 metros. Pues en este caso, el trabajo realizado para subir la bolsa, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. La fuerza será el peso del cuerpo, no la tengo. Puedo calcular el peso del cuerpo, masa por gravedad. La masa es 4,5 por 9,8 y el peso de la bolsa es 44,1 newton. La fuerza que yo tengo que hacer tiene que ser como mínimo 44,1 newton. Y esa es la fuerza que tenemos que sustituir aquí. Se desplaza 0,9 metros y el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, que lo vemos ahí en la imagen, que es 0 grados. Por lo tanto, el trabajo es de 39,69 julios. Continuamos con el apartado B, que no lo había hecho. Dice que ahora, ¿qué trabajo hacemos al trasladar la bolsa por el pasillo? Pues si yo tengo la bolsa en la mano, realizo la fuerza vertical y hacia arriba para sostener la bolsa, pero yo me voy desplazando caminando por el pasillo. En este caso no se realiza ningún trabajo porque la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Por eso el trabajo realizado
cuando yo camino con la bolsa por el pasillo sería un trabajo de 0. Ahora sí, tenemos terminado el ejercicio 6 y pasamos al 7. Dice que calculemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cuando se arrastra una maleta de 40 kilogramos de masa una distancia de 5 metros sobre un suelo horizontal. Si yo tengo suelo horizontal, tengo aquí la maleta. Sobre esa maleta hay varias fuerzas. El peso vertical y hacia abajo. La normal perpendicular a la superficie de apoyo, al suelo, en este caso horizontal. La fuerza de rozamiento paralela al suelo. Y suponemos que para arrastrar esa maleta estamos haciendo una fuerza hacia ahí. En este caso me piden que calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pues este trabajo será la fuerza de rozamiento por el desplazamiento efectuado y por el coseno del ángulo que forma. ¿Por qué sustituyo la fuerza de rozamiento? Porque me piden el trabajo de esa fuerza. Yo sé que la maleta tiene una masa de 40 kilogramos, que se va a desplazar 5 metros y que el coeficiente de rozamiento es 0,1. Para poder calcular el trabajo necesito la fuerza de rozamiento. Para sacar la fuerza de rozamiento necesito el peso, masa por gravedad. La masa es 40 y la gravedad es 9,8 y el peso de esa maleta es 392 newton. Las fuerzas verticales están equilibradas, por lo tanto la normal es igual al peso. Esas son las fuerzas del eje Y. La normal vale 392 newton. La definición de la fuerza de rozamiento, mu por la normal. Por lo tanto, podemos multiplicar 0,1 por 392 y me sale una fuerza de rozamiento de 39,2 newton. Luego, estos 3 pasos que estáis viendo aquí, que tenemos que hacer previas al trabajo, son de la parte de dinámica, para poder calcular la fuerza de rozamiento. Una vez que yo tengo la fuerza de rozamiento, sí que puedo calcular su trabajo realizado. La fuerza vale 39,2, se va a desplazar 5 metros y el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Se desplaza para allá, para la derecha. Estoy arrastrando la maleta hacia la derecha. Luego el ángulo que forman es de 180 grados, esos dos vectores. Por lo tanto, en la fórmula sería 180 grados. Ese trabajo me da negativo porque esto vale menos 1 y me da menos 196 julios. Trabajo negativo porque es el trabajo de la fuerza de rozamiento, que siempre va a ir contraria al desplazamiento. Vamos con otro ejercicio, pues prácticamente igual. Dice, pretendes arrastrar un baúl de 10 kilogramos de masa, una distancia de 4 metros sobre un suelo horizontal cuyo coeficiente de rozamiento con el baúl es 0,1. ¿Qué trabajo realiza la fuerza de rozamiento? Pues tenemos un suelo horizontal, tenemos un baúl aquí que queremos arrastrar. Pues lo queremos arrastrar con una fuerza que será esa. Pero además de esa fuerza, yo tengo el peso vertical y hacia abajo, la normal perpendicular al suelo y la fuerza de rozamiento paralela al suelo. Si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, pues yo necesito, trabajo de rozamiento será la fuerza de rozamiento
por el desplazamiento que efectúa esa fuerza y por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Para resolverlo, sabemos que la masa del baúl es 14 kilogramos, tenemos ahí, se desplaza 4 metros y el coeficiente de rozamiento es 0,1. Tengo el desplazamiento 0,4, que sería este, la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, que estaría ahí, esas dos fuerzas, perdón, esos dos vectores forman un ángulo de 180 grados. Luego esto también lo tengo. Me falta la fuerza de rozamiento. Luego la fuerza de rozamiento la tengo que calcular. Para eso necesito el peso del baúl. Será la masa por la gravedad. Y el peso me da 137,2 newton. Si yo me fijo en el planteamiento, en el dibujo, en el eje Y, no hay movimiento, sino que las fuerzas están en equilibrio. Si las fuerzas verticales están en equilibrio, supone que la normal vertical y hacia arriba es igual al peso vertical y hacia abajo. Luego la normal es 137,2 newton. La definición de fuerza de rozamiento, mu por la normal. Y la fuerza de rozamiento será 0,1 por 137,2. Y la fuerza de rozamiento da 13,72 newton. Luego ya tenemos la fuerza de rozamiento para poder sustituir en la fórmula del trabajo. Y el trabajo será 13,72 por 4 metros que se desplaza por el coseno de 180 grados. Y el trabajo de rozamiento vale menos 54,88 julios. Trabajo negativo porque es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Continuamos con el ejercicio 9. Dice, una persona arrastra una caja de 10 kilogramos de masa, 10 kilogramos de masa a lo largo de 10 metros sobre un suelo horizontal, ejerciendo una fuerza constante de 100 newton, formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. La fuerza de rozamiento sobre la caja es de 50 newton. Determina el trabajo realizado por la fuerza constante de 100, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y trabajo neto. Trabajo neto es lo mismo que trabajo total. Volvemos a leer despacio y a representar lo que nos dice el dibujo. Tenemos un suelo horizontal y tenemos aquí una caja. La masa es de 10 kilogramos. La vamos a desplazar 10 metros con una fuerza constante de 100 newton. Esa fuerza actúa ahí y forma 40 grados. Este ángulo es de 40 grados con la horizontal. Además, hay una fuerza de rozamiento. Recordar que la fuerza de rozamiento siempre es paralela al suelo y contraria al movimiento. Pues la fuerza de rozamiento es de 50 newton. Además, aunque no las nombren, están el peso y estaría la normal aquí. Solo quiere el trabajo que realiza la fuerza, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Y después sería el trabajo total. Vamos a empezar por el apartado A.
trabajo que realiza la fuerza, pues será el valor de la fuerza, el valor del desplazamiento y el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Tengo todos los valores. La fuerza vale 100 newton. Se desplaza 10 metros. Y el coseno del ángulo que forman, si se desplaza por el suelo. Luego el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, lo vemos ahora en el dibujo, es 40 grados. Y el trabajo realizado es de 766,04 julios. En el apartado B me dice trabajo de rozamiento, ejercido por la fuerza de rozamiento, desplazamiento y coseno del ángulo que forma. La fuerza de rozamiento no la tengo que calcular porque ya la tengo. Aquí la tengo, 50 newton. Se desplaza, pues lo que se desplaza el cuerpo, 10 metros. Y el coseno que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento lo tenemos en negro, incremento de X, y la fuerza de rozamiento en rojo, forman este ángulo de 180 grados. Y el trabajo de rozamiento me da 500 julios. No me lo pide, pero vamos a analizar qué pasa con el trabajo realizado por el peso o por la fuerza normal. El peso y la fuerza normal no realizan trabajo. ¿Por qué? Porque forman 90 grados. Si visualizáis el dibujo, vamos a ver, aquí entre la normal y el desplazamiento hay 90 grados. Entre el peso y el desplazamiento hay 90 grados. Si yo calculase esos dos trabajos, aquí tendría que poner el coseno de 90. El coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo realizado por estas dos fuerzas es 0. Por eso habitualmente no me pregunta por esos dos trabajos. Si me voy al apartado C, me pide el trabajo total, trabajo neto, pues será el trabajo que ha realizado la fuerza, este de aquí, más el trabajo que ha realizado la fuerza de rozamiento. Y el trabajo neto será 766,04 menos 500, porque el 500 era un trabajo negativo. Y me da 266,04 julios. Y ese es el trabajo total sobre la caja. Ejercicio 10 dice, calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cuando arrastras un bloque de 15 kilogramos de masa a una distancia de 5 metros sobre un suelo horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el suelo y el bloque es de 0,1. Hemos hecho ya 2 o 3 ejercicios como este. Suelo, arrastramos un bloque, para arrastrarlo habrá una fuerza que no nos nombra. ¿Por qué? Porque solo está interesado, digamos, o solo pregunta por la fuerza de rozamiento. Entonces, aquí habrá una fuerza de rozamiento. Bueno, porque yo he supuesto que lo vamos a arrastrar hacia la derecha. Además, tenemos peso y normal. Pero lo único que le interesa al ejercicio es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Qué datos nos da? La masa del cuerpo, 15 kilogramos, la distancia que lo vamos a desplazar sobre el suelo horizontal y el coeficiente de rozamiento.
Si yo quiero calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, necesito la fuerza de rozamiento. Lo hemos hecho ya varias veces. Necesito el peso. Masa por gravedad. Y 15 por 9,8 da 147 newton. Si yo observo lo que le pasa a las fuerzas en el eje Y, en el eje vertical, donde no hay movimiento, las fuerzas están en equilibrio. La normal vertical y hacia arriba equilibra o es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza normal es 147 newton. La definición de la fuerza de rozamiento, mu por la normal. El coeficiente de rozamiento 0,1 y la normal 147, multiplicando 14,7 newton. Con estos pasos calculo la fuerza de rozamiento y ahora calculamos el trabajo de rozamiento, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Y ese trabajo será el valor de la fuerza, valor 14,7, desplazamiento que efectúa 5 y el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento. Y ese ángulo es 180 grados. Y el trabajo de rozamiento es de menos 73,5 julios. En el ejercicio número 11 dice: una fuerza constante de 25 newton actúa sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección que la fuerza. Si el cuerpo se desplaza 10 metros y el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es de 0,1, determina el trabajo de la fuerza aplicado, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y el trabajo total. Un ejercicio semejante a este ya lo hemos visto, que era el ejercicio número 9. Volvemos a pensar lo que nos dice y vamos aplicando, aunque sea repetido, todos los conceptos. Dice: una fuerza constante de 25 newton actúa sobre un cuerpo de 10 kilogramos que está en un plano horizontal. Pues aquí tenemos el plano, sobre este plano está un cuerpo y actúa una fuerza. Esa fuerza es de 25 newton. La masa, 10 kilogramos. Se desplaza 10 metros. El coeficiente de rozamiento es 0,1. Determina el trabajo realizado por la fuerza aplicada, es decir, esta fuerza aplicada que se desplaza 10 metros. Pues ese trabajo será la fuerza aplicada, el desplazamiento que efectúa y el coseno del ángulo que forma. Si yo arrastro ese cuerpo, se desplazará por el suelo así. El trabajo será 25, 10 metros y el coseno de 0. Y eso me da 250 julios. El apartado B dice el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. De hecho, no lo había ni dibujado. La fuerza de rozamiento va contraria al movimiento y paralela al suelo. Además, está vertical y hacia abajo la normal y vertical hacia abajo el peso y perpendicular al suelo la normal. Como necesito la fuerza de rozamiento, pues necesito el peso. El peso
masa por gravedad. Y el peso será la masa del cuerpo, que es 10 por 9,8, que son 98 newton. En el eje Y, las fuerzas se encuentran en equilibrio y la normal es igual al peso. Por lo tanto, la normal vale 98 newton. La definición de la fuerza de rozamiento, mu por la normal. Y la fuerza de rozamiento será 0,1 por 98, 9,8 newton. Luego tengo hecho en estos pasos el cálculo de la fuerza de rozamiento. Y ahora puedo pasar a calcular el trabajo de rozamiento o trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento vale 9,8. Se desplaza 10 metros y el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es este de aquí, que son 180 grados. Haciendo esas operaciones, el trabajo de rozamiento me da menos 98 julios. Negativo, porque el coseno de 180 es menos 98. Y en el apartado C me pide el trabajo total o trabajo neto, que será igual al que realiza la fuerza aplicada más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Recordamos que las otras dos fuerzas que aparecen, el peso y la normal, no realizan trabajo porque son fuerzas perpendiculares. Y el trabajo total será la suma de 250 más, menos 98, ya que había puesto el más, y 250 menos 98 me da un trabajo total de 152 julios. Y con esto finalizamos todo el primer bloque del tema sobre trabajo.